Ya estamos listos para la lectura bíblica de esta mañana aquí en Radio Bendición 106.9. En esta oportunidad vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos 45 en adelante. Vamos a leerlo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así en el nombre del Señor. Enseguida, Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él a Betsaida, al otro lado del lago, mientras que él se despedía de la gente. Después de despedirse de ellos, fue al cerro a orar. Al atardecer, la barca estaba en medio del lago y él estaba en tierra. Vio que tenían dificultad para remar porque soplaba un viento fuerte en su contra, muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua e hizo como que iba a pasar de largo. Pero cuando lo vieron caminando sobre el lago, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y por eso se asustaron muchísimo. Enseguida les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Entonces se subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban completamente fuera de sí porque no podían entender lo que acababa de ocurrir, por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Este pasaje nos habla, es la versión de Marcos, que nos habla sobre cuando Jesús camina sobre el mar. Recordemos que el libro de Marcos fue escrito por Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, pero fue narrado por Pedro, porque Marcos no estaba allí. Pero dicen los historiadores que Pedro le narró a Juan Marcos para que él escribiera el Evangelio. Y aquí vemos que no se hace énfasis ni en que Jesús le dice a Pedro, ven, camina sobre el agua, y Pedro se hunde. Esta porción no hace énfasis en eso. Quizás a Pedro le dio vergüenza contárselo a Juan Marcos, no lo sabemos, pero lo que aquí vemos es que el énfasis está en otro lado. El énfasis está en que Jesús caminó sobre la tempestad y que incluso esperó a ver qué pasaba con los discípulos. Porque dice el verso 47, al atardecer, la barca estaba en medio del lago, que nosotros lo conocemos como el mar de Galilea, pero es un lago de agua dulce. Vio que tenían dificultad para remar, verso 48, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Y a la madrugada Jesús llegó caminando, el mismo verso 48, sobre el agua. Es decir, Jesús esperó toda la tarde, esperó durante horas a ver qué iban a hacer los discípulos en medio de la tempestad. Y cuando vio que ya no se les había escapado la situación de las manos y que se iban a hundir y a ahogar, entonces él decidió intervenir. Y como lo vemos en los otros evangelios donde se narra este pasaje, Jesús los reta, los llama la atención. Y aquí hace énfasis, dedica 2 versículos a decir que ellos no cabían dentro de sí, estaban completamente enajenados porque no entendían lo que había pasado, ni tampoco habían entendido el milagro anterior de la multiplicación de los panes y los peces. Dice, su mente no podía captarlo. Y por la misma razón que no entendieron lo de los panes y los peces, por esa misma razón no entendieron ahora lo del caminar sobre el agua. Y en el otro evangelio que narra el mismo pasaje, vemos que Jesús los reta, les llama la atención y les critica su poca fe. Pero aquí hay un secreto escondido, un tesoro escondido, que es que los discípulos se fueron a remar mar adentro
Pero Jesús se fue al monte a orar. Y estuvo orando toda la tarde, avanzada la noche, orando. Y ahí está la diferencia. Lo que nos dice este pasaje es que todos pasamos situaciones difíciles. Todos pasamos pruebas, todos pasamos situaciones que nos van ahogando, que nos dejan el agua hasta el cuello, que hace como que nos vamos a hundir. Jesús también pasó la tempestad, porque la barca estaba en medio del mar y Jesús llegó hasta allá. Es decir, Jesús también pasó la tormenta, también la vivió. Pero la actitud, la manera de enfrentar la tormenta fue completamente distinta. Y esa diferencia viene de haber estado en la presencia de Dios, de haberse puesto en oración. Dice la Biblia que Jesús estuvo, se desprende que estuvo orando toda la tarde y avanzada la noche, mientras los discípulos luchaban en sus propias fuerzas contra la tempestad. Jesús se llenó tanto de Dios, porque recordemos que en el cuerpo Jesús, si bien él seguía siendo el Hijo de Dios, en el cuerpo físico él era un hombre. Por eso él necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. Porque dice en Efesios, el libro de Filipenses, dice que él se despojó de ser igual a Dios. Por lo tanto, cuando se hizo hombre, cuando se encarnó en un cuerpo físico, él había dejado su gloria de Dios, su poder de Dios, todo lo divino lo había dejado, se había despojado para hacerse un ser humano. Por eso él necesitó ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu, con la paloma y todo eso. Él necesitó. Por eso él necesitaba orar. Y aquí lo vemos. Él nos enseñaba que como hijos de Dios necesitamos estar en la presencia de Dios para llenarnos del poder sobrenatural de Dios. Porque en ese poder sobrenatural es que nosotros podemos vencer las circunstancias naturales. Cuando no nos llenamos del poder sobrenatural de Dios, de la presencia de Dios, entonces nuestra mente no puede reaccionar de acuerdo a esa sobrenaturalidad, de acuerdo a ese poder. Nuestra mente solo piensa de forma natural, por sí sola, porque es una mente natural. Y aquí muestra la diferencia entre Jesús y sus discípulos. Y no tiene que ver, insisto, en que Él haya sido el Hijo de Dios. Porque cuando se encarnó, Él se despojó de su divinidad. Lo dice el libro de Filipenses. Por eso Él necesitaba ir a orar constantemente. Y oraba toda la tarde o toda la noche para recargar, por decirlo así, las pilas de poder. Y vemos que Jesús aquí es tanto el poder, llega tan cargado, que incluso llegó a caminar sobre el mar. Y no siendo solo eso, algo ya sobrenatural, romper las leyes de la física caminando sobre el agua, sino que además lo hizo en medio de una tormenta. Mientras que los discípulos actuaban en su mente natural, pensando de forma natural, tratando de resolver las cosas de manera natural, estaban a punto de zozobrar. Incluso Jesús hizo como que iba más lejos. Aquí dice como que pasó de largo, porque la mente de los discípulos estaba tan cerrada que en vez de ver a Jesús, pensaron que era un fantasma. Y dice aquí, versos 51 y 52, que ellos estaban completamente fuera de sí porque no podían entender lo que acababa de ocurrir, por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Dice, su mente no podía captarlo. Y eso es porque su mente estaba funcionando como un ser humano normal.
insisto, como un ser humano normal. Es decir, de forma natural, una mente natural. Y aquí viene la pregunta. Si Jesús se despojó de su divinidad y se convirtió en un ser humano normal, ¿qué hizo la diferencia? La diferencia la hizo las horas que Jesús pasó en la presencia de Dios. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, nos llenamos de Él, nos llenamos de su mentalidad, nos llenamos de su poder, nos llenamos de su esencia divina. Y entonces, como una batería que se conecta a la corriente, nos cargamos de la divinidad de Dios. Nos cargamos y salimos al ministerio cargados de Dios. Esa es la razón porque en muchas iglesias ya no suceden cosas sobrenaturales. Esa es una de las razones, no es la única, pero es una de las principales razones de por qué en las iglesias no hay milagros hoy en día. No suceden cosas sobrenaturales, porque los ministros no pasan horas en la presencia de Dios. Esa es una de las razones de por qué los cristianos terminamos comportándonos y resolviendo las cosas de manera natural, igual que cualquier ser humano. Repito, esa es la razón de por qué los cristianos terminamos comportándonos de la misma manera que cualquier ser humano. Porque no vamos a cargarnos a la fuente de vida, de poder, de sobrenaturalidad, que es Dios. La gran diferencia entre Jesús y sus discípulos era que Jesús pasaba horas en la presencia de Dios. Vuelvo a insistir en lo mismo. Dice el libro de Filipenses que Jesús se despojó de su divinidad cuando Él se encarnó en un cuerpo físico mortal. Se despojó de sí mismo, del ser igual a Dios, y se hizo un siervo o ser humano. Por eso, Él pasaba horas. Hacía la obra, Él ministraba sanidad, liberación, restauración, consejería. Y Él, cada vez que ministraba, Él iba descargándose de poder. Porque lo iba transfiriendo a las personas. Recordemos el pasaje de la mujer de flujo de sangre, que tocó a Jesús con tal demanda, con tal anhelo, con tal demanda de sanidad, que jaló poder hacia ella. Ese poder que salió de Jesús hacia ella, valga la redundancia, salió de Jesús. Es decir, Jesús se descargó de ese poder. Y así sucedía todos los días. Por eso Él volvía a cargarse. Iba en la noche y estaba toda la noche o toda la tarde recargándose de poder, recargándose de divinidad, recargándose de sobrenaturalidad. Por eso, hermanos queridos, hoy no vemos lo sobrenatural en las iglesias. Por eso hoy no vemos el poder de Dios manifestándose en las calles, donde están los cristianos, en cualquier lugar. Y a esto nos llama el Espíritu Santo esta mañana, a que volvamos al hábito que tenía Jesús, de ir todos los días a recargarse a la presencia de Dios. En la presencia de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. En la presencia de Dios hay plenitud de todo. En la presencia de Dios no hay ausencia de nada. En la presencia de Dios está la sanidad que necesitas. En la presencia de Dios está lo que necesitas. En la presencia de Dios está la comida que necesitas. En la presencia de Dios está la ropa que necesitas. En la presencia de Dios está todo lo que tú puedes necesitar para vivir. Solo tienes que entrar allí con fe y recibirlo. Pero no vamos a la presencia de Dios. Por eso vemos tantos cristianos derrotados, tantos cristianos con actitudes pesimistas, tantos cristianos enfermos, debilitados,
Porque no vamos a la fuente de todo eso, que es la presencia de Dios. Por eso hoy día no vemos milagros, ni sanidades, porque no pasamos tiempo con la fuente de todo eso, que es Dios. Esa era la gran diferencia. Y eso era lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos. Y Jesús también lo probaba de vez en cuando. Por ejemplo, aquí lo acabábamos de leer. Él esperó a ver qué hacían ellos. Y cuando vio que reprobaron, los retó y les llamó la atención. Y dijo: hombres de poca fe. En otro momento estaban en una liberación, en la del joven lunático que echaba espumarajos por la boca. Y el padre le decía: lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron liberarlo. Y Jesús lo hizo. Y después los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús los reta. Les dice: generación de víboras, ¿hasta cuándo los he de soportar? Les dice: por vuestra poca fe. Porque este género, además de la poca fe, solo sale con oración y ayuno. Es decir, estando en la presencia de Dios. Nosotros somos gente natural. La única forma de poder convertirnos en seres sobrenaturales es recibiendo la influencia directa de aquel que es sobrenatural. Es estando en la presencia de aquel que es sobrenatural. Es la única manera en que podremos caminar sobre nuestras tempestades, caminar sobre nuestras tormentas y caminar sin problemas, caminar sobre las aguas que nos quieren hundir o que nos quieren atemorizar. Es la única forma de pasar las pruebas que Dios nos pone. Dios prueba nuestra fe. Dice el libro de Pedro que nuestra fe es probada porque es más preciosa que el oro. Y es probada para después otorgarnos un premio, un galardón. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a ir a la presencia de Dios, a formar el hábito de estar en la presencia de Dios, para poder entonces ministrar a las demás personas, a este mundo desamparado. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitas en tu ministerio. Eso es lo que necesitas en tu diario vivir. Estar en la presencia de Dios. Pasar horas en la presencia de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, y con esto también me ministro a mí mismo, porque la palabra de Dios es espada de dos filos, corta para los dos lados. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿no han podido velar ni siquiera una hora? ¿Ni siquiera una hora? ¿Cómo quieren entonces poder de Dios? ¿Cómo quieren entonces milagros, sanidades, maravillas? Dios te dice a ti: ¿cómo quieres entonces ver la gloria de Dios si no has podido velar ni siquiera una hora al día? Jesús pasaba horas en el día orando. Por eso, y cuando no podía hacerlo de día, lo hacía de noche. Por eso manifestaba el poder que manifestaba. Porque dice el libro de Filipenses que cuando Él se encarnó en un cuerpo físico, Él se despojó de su divinidad. Por eso necesitaba ir a recargarse todos los días. Y eso lo hizo para enseñarnos a nosotros la necesidad de ir a la presencia de Dios todos los días. ¿Quieres pasar tu tempestad? ¿Quieres pasar aquella situación que te está dando conflicto, que te está atemorizando? ¿Quieres pasar esa tormenta, esas aguas, esas olas grandes que te amenazan? Ve a la presencia de Dios y las vas a caminar encima de ellas, como si no fueran nada. Hasta aquí entonces la reflexión en la 106.9 Radio Bendición. A continuación, vamos con Hillsong United. Esto es Aquí Estoy.